Sean todos bienvenidos a la Casa de la Historia Insurgente y a la acostumbrada charla de nuestro Centro Internacional Miranda todos los miércoles. Presentamos nuestro saludo cordial al ciudadano ministro Ricardo Sánchez, al presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez, y al doctor Omar Hurtado Rayuxen, presidente de la Casa Nacional de la Historia. Nuestra conferencista de hoy es la conocida y apreciada diputada Ilenia Medina. Como ustedes saben, seguramente muchos ya, su formación académica consiste en ser licenciada en Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Tiene especialización en Política Internacional de América Latina en la Universidad Federal de Brasil y tiene maestría en Economía y Administración de los Hidrocarburos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, de su trayectoria política también conocemos secretaria general del partido político Patria para Todos, con experiencia legislativa como primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, y es integrante de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Las condecoraciones recientes de la diputada está la Medalla de Honor al Mérito, Seguridad y Defensa de la Nación en su única clase en el año 2023. Una condecoración muy ajustada, por cierto, a los tiempos actuales. En cuanto a la participación en espacio de discusión, participación en la tercera Conferencia Internacional Parlamentaria por la Paz, 80 años de la victoria sobre el nazismo. Por supuesto, experiencia legislativa como diputada nacional a la Asamblea Nacional 2021-2025. Como tenemos bien registrado, el mundo de hoy está enfrentando un cuadro bien complejo y peligroso, particularmente para América Latina y muy especialmente para Venezuela. Un cuadro peligroso que nos coloca frente a múltiples escenarios bélicos. Se trata del empeño imperialista de mantener un decadente orden mundial unipolar. Por otra parte, estamos en presencia también del impulso de un nuevo orden internacional multipolar. Pero de estas cosas nos va a hablar con mayor propiedad la diputada Ilenia. Bienvenida. Medina Rubio. Bueno, en primer lugar, muy agradecida por esta invitación. Siempre le hemos seguido los pasos al Centro Internacional Miranda por su esfuerzo, que tal vez muchas veces debería estar más presente, porque formar al pueblo venezolano sobre los temas que son de particular importancia y particularmente un proceso revolucionario, y nunca ha dejado de atender esa misión que se dio a sí mismo el Centro Internacional Miranda, y por eso siempre nos congratulamos con ese extraordinario esfuerzo, esa tarea de todos, colectivo, construyendo hallazgos sociales, políticos, geopolíticos. Y bueno, disculpen la hora, pero bueno, cosas gajes del oficio. Quisiéramos en primer lugar señalar que me siento muy contenta de verlos todos ustedes acá,
dispuestos a tener un intercambio, más que un foro unilateral, un intercambio con todos ustedes sobre la situación. Pero nosotros, en este desafío que nos da el Centro Internacional Miranda sobre la geopolítica y la energía, consideramos de alguna manera plantear 3 puntos, ¿no? Muy sencillos, de manera que luego en el intercambio se pueda profundizar de ser necesario. Uno de ellos es la significación de la geopolítica, cuándo se inicia, cuál es su papel, la significación que tiene para el nuevo orden, el orden mundial en cualquiera de los tiempos. El segundo es la geopolítica y la energía, el papel de Estados Unidos en todo lo que significa su presencia, donde están las grandes reservas petroleras. Y el tercer punto es Venezuela. ¿Cómo afecta la geopolítica de la dominación sobre la geopolítica de la paz? Entonces, sobre el primer punto, entendemos que es un tema que seguramente muchos manejan acá, pero la geopolítica en nuestros estudios, Medina Rubio, nosotros decimos, la geopolítica es es una tarea sencilla, si se quiere, de los estados, inclusive antes de que los estados se convirtieran, eran imperios o colonias, tenían una visión bastante clara sobre cuáles eran, cuando se tienen los objetivos estratégicos, de alguna manera hay una inspiración, un olfato, un instinto de lograr los objetivos. Pero con el tiempo es identificada su presencia en el siglo XIX, 1800 y tanto. Posteriormente va adoptando hallazgos científicos, porque se señala que la geopolítica es el estudio, el uso de la geografía, el estudio de la geografía para lograr los aspectos estratégicos para un país que pretende tener un poder ejercer su poder en el escenario internacional o en las relaciones internacionales, porque para esa época no se hablaba de un sistema internacional como tal. En el inicio de la geopolítica por los suecos, los alemanes, los ingleses, los norteamericanos fueron creando elementos, tesis importantes, y tal vez una de las que más que conocen es la Tierra Corazón. Quien domine Rusia domina el mundo, de Mackinder. Extrañamente, Mackinder tenía una visión extraña, tal vez no sea, pero tenía una visión obsesiva sobre el papel de Rusia en la Europa del Este, en la Euroasia. Y lo que eso significa, controlar o dominar Rusia es controlar el mundo. Hay antecedentes, Medina Rubio, que yo recientemente los descubro realmente, que Marx en sus escritos como articulista de un periódico, cuando se fue de Alemania para Reino Unido o Inglaterra, comenzó a escribir, le pedían escritos que fuera articulista de periódicos en Estados Unidos, y él descubre en sus búsquedas que en notas diplomáticas o artículos, más que notas, comunicaciones diplomáticas, descubre una relación secreta que poco se conoce y poco se habla, del Reino Unido con Rusia, del Reino Unido con la Rusia zarista, y que de acuerdo a la interpretación de Marx, esa relación secreta, porque efectivamente no se conocía oficialmente, no era tan dada la relación, Reino Unido financiaba a la Rusia zarista para que la Rusia zarista se ocupara de frenar los brotes revolucionarios en Europa. Y todos sabemos lo que significaba Europa, pues, la visión eurocéntrica del mundo, porque efectivamente de ahí nacen las grandes teorías sobre los modelos políticos internacionales.
Entonces, esa obsesión de Mackinder de estudiar el papel de Rusia, lo que significó Rusia, la Rusia zarista, cómo logra extenderse hasta Crimea para lograr justamente la libertad de navegación, son ejemplos importantísimos de lo que significa, cómo se le va dando fundamento científico sobre lo geopolítico, sobre lo geográfico, sobre lo histórico, sobre la identidad cultural, sobre lo económico, y comienzan a desarrollarse cuáles son los grandes fundamentos de los aspectos geopolíticos para empoderar a un Estado, para que pueda ejercer su poder. Y no se hablaba todavía del nuevo orden, no se hablaba, no se había incorporado ese concepto como tal. Entonces, a partir de allí se entiende que es importante, por eso que Rusia no tenía salida hacia la parte sur del Asia, logró en un momento en la guerra de Crimea, si mal no recuerdo, tener presencia allí y eso logró activar la fuerza económica y comercial de Rusia. Allí se da un debate bien importante desde esa perspectiva de la geopolítica porque no se entendía por qué el Reino Unido Inglaterra había permitido esa avanzada de Rusia sobre esa parte geopolítica, porque, dice Marx, nunca Rusia tuvo mayor presencia comercial o nunca Inglaterra se tuvo mayores ingresos con esa jugada estratégica de Rusia. Y a pesar de eso tenían una alianza secreta importante, diplomática, política y geopolítica. Entonces creo que es un buen ejercicio para estudiar la significación de lo que es la geopolítica. ¿Cuáles son los factores? Uno de los factores, además de lo geográfico, las rutas marítimas, la fuerza militar, los canales de navegación, y posteriormente se van incorporando los recursos minerales o energéticos de los países allende los mares que podían fortalecer la fuerza de tales imperios. Eso de una manera muy sencilla, cómo fue construyéndose la geopolítica, cómo fue consolidándose una visión geopolítica que tenía como función y tiene como función que las relaciones diplomáticas van adoptando posiciones de fortaleza en tanto y en cuanto hay acciones geopolíticas que fortalecen militarmente, económicamente, comercialmente, con la presencia de los países en las rutas de navegación. Eso fue construyéndose del siglo XIX hasta ahora y eso no ha cambiado. Em, Decía Kissinger que para dar un vuelco, un salto, entre los grandes geopolíticos de América Latina, entre estos se contaba a Miranda, pero también a Bolívar. Los estudiosos incorporan a Miranda y a Bolívar como grandes geopolíticos de la época. Y en estos tiempos, recientemente, en los últimos años, se identifica a Samuel Huntington con la teoría de las civilizaciones, a, a Fukuyama con su tesis del fin de la historia, porque justamente la tesis del fin del... Primero, Samuel Huntington hablaba del contraste de dos civilizaciones, dos modelos civilizatorios. Es allí, en nuestra opinión, que se da un salto bastante peligroso, porque una civilización contrapuesta a la otra. Ya habíamos pasado, ya habíamos superado posturas, pensábamos nosotros, visiones con respecto a un modelo del equilibrio de las potencias que fue diseñado por Europa, donde entre ellos había respeto, todo nace con la paz de Westfalia, el inicio o cómo se crea el concepto de la soberanía y el equilibrio de poderes. Es el primer 1648, es el primer concepto
que va de alguna manera más adelante a sostener la creación de un modelo internacional. Antes de esto, habían confrontaciones entre grandes imperios, pequeños imperios, medianos imperios. Y posterior a eso, ese concepto de imperio, a partir de la paz de Westfalia, permite el concepto de estados, donde, y a partir de allí, el equilibrio de los poderes, es decir, no confrontación, cooperación entre los países, comience de alguna manera ese proceso que hemos visto hasta, hasta la creación de Naciones Unidas. Entonces, para para Fukuyama, que fue tan adverso, sigue vivo, ¿no? Fukuyama, creo. em, Cuando señala el fin de la historia, todos recordamos que creó esa tesis con la caída de la URSS. Es decir, el fin de la historia quiere decir que hay un solo y comienza la tesis del mundo unipolar, que solamente es Estados Unidos, porque ya no existe la bipolaridad, cayó la Unión Soviética y no pensaban ellos que pudiera surgir, ni siquiera se lo permitió suponer que pudiera construirse una visión distinta, ya no a la bipolaridad, sino al mundo unipolar, y que era Estados Unidos, por supuesto. Y el otro geopolítico que marcó la historia del siglo XX hasta recientemente fue Kissinger. Kissinger creía en el equilibrio de los poderes, apreciaba las tesis europeas, pero señalaba que no cabía en la creación de un modelo, un nuevo modelo, un orden mundial, no cabía los valores dentro de las relaciones entre los países. Para, para que murió en el año 2023, Kissinger, no cabía, no aceptaba valores y principios. Ni la paz ni la justicia era un objetivo estratégico en las relaciones de los estados. Eso lo decía Kissinger. Simplemente la imposición de los objetivos estratégicos, la dominación, y ahí nace, de alguna manera, en nuestra opinión, se fortalece la geopolítica de la dominación. Entonces, en términos generales, allí el nuevo modelo mundial que se inicia, ese nuevo modelo desde la Santa Alianza, a la Sociedad de las Naciones que se crea con el Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, no tuvo el éxito que se esperaba porque, entre otras cosas, Estados Unidos no quiso participar en la Sociedad de las Naciones, que era un nuevo modelo desde la perspectiva eurocéntrica que había logrado la victoria en esa guerra más europea y que permeaba sobre las colonias que tenían hacia África, Medio Oriente, etc. Y nace luego de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, producto justamente de una visión de dominación más allá, desde la perspectiva de una visión que parece que nuevamente comienza a surgir el nazismo, la visión del desprecio el odio y el desprecio hacia las grandes minorías, que es el fundamento prácticamente de Hitler, la raza superior, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente la URSS y Estados Unidos tuvieron un papel preponderante, por supuesto, más lo sabemos, la Unión Soviética, Estados Unidos se incorporó, pero no tuvo el protagonismo real en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de allí se crea, luego de la derrota del eje, de los países del eje de Alemania, Italia, Japón, se decide crear Naciones Unidas con una nueva visión, donde efectivamente se trataba de imponer el modelo de países en equilibrio real con los principios que desechaba Kissinger, que
era contrario a los principios, a la paz, al respeto, a la soberanía, a la integridad territorial. Kissinger no creía en eso. Señalaba él, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es el modelo, es la filosofía que maneja todavía Estados Unidos, que está presente. Entonces, Kissinger señalaba que lo importante es tener un equilibrio, pero donde las grandes potencias, que eran las únicas que podían tener legitimidad por su fuerza, pudieran definir sus objetivos. Y contrario a la justicia y a la paz. No creía absolutamente en eso. Y uno de los grandes trabajos de Kissinger que dejó, uno de ellos en relación a América Latina, a la región, o mejor dicho, en relación a América Latina y otras regiones del mundo que no eran parte del mundo unipolar. Él señalaba que había aspectos que tenía que tomar en cuenta Estados Unidos para enfrentar cuando hubiese un peligro latente. Y señalaba que el modelo democrático, que Estados Unidos debía promover la democracia como un principio de incidencia en aquellos estados donde no tuvieran la legitimidad como grandes potencias. Y entre los otros objetivos que marcó en sus últimos escritos fue que Estados Unidos debía dominar en el ámbito financiero, militar, económico, América Latina y el Caribe, adueñarse de esa región, y fue él el que le propone a Clinton el ALCA como objetivo estratégico fundamental para que Estados Unidos mantuviera su prestigio y su poder. Kissinger fue uno de los, como todos sabemos, que desarrolló una estrategia importante para manejar las relaciones con Rusia y manejar las relaciones con China, de manera tal de evitar confrontaciones graves y que las pequeñas guerras eran con las pequeñas naciones. Bueno, creo que desde esa perspectiva nosotros podemos ver cómo se ha usado la geopolítica para el diseño de un mundo multipolar o unipolar, de acuerdo a quien está detrás de esa tesis, pero siempre, casi siempre, de dominación, de control de las grandes reservas, de los grandes recursos energéticos, minerales, de los puntos estratégicos del mundo. Yo creo que es importante recordar, un poco para cerrar este punto, en lo que afecta a Venezuela, es que esa visión del respeto a las grandes potencias. Reino Unido, como todos sabemos, de alguna manera u otra, o Inglaterra, tuvo presencia en las luchas de independencia con grupos, con ejércitos, ¿no? Pero resulta, uno se pone a ver, y además uno de los grandes biógrafos de Bolívar, Olivares, era inglés. La gran biografía de Bolívar fueron escritas por él, entre otras cosas, un personaje que manejaba diversos idiomas, tenía una cultura importante en el orden militar. Pero resulta, en relación a Venezuela y de la perspectiva geopolítica, como nos marca Juan Carlos, Bolívar muere el 17 de diciembre de 1830. Pero ya en ese mismo año se disuelve la Gran Colombia. Y en el primer trimestre de 1831 se habían dado anteriormente impases, no conflictos fuertes, pero un impasse importante entre Venezuela y Inglaterra en el tema del Esequibo, que se habían logrado de alguna manera saldar o mantener en su lugar
al Reino Unido o al Imperio inglés. Pero el primer trimestre de 1831, esto no es cualquier cosa, es poco, lo toma en consideración. Reino Unido decide darle rango de provincia al Esequibo, a aquellas provincias que eran holandesas y habían pasado a manos inglesas y quería ir más allá a atravesar el Esequibo. Si darle rango de provincia unos meses después de la muerte de Bolívar y disuelta la Gran Colombia, que para ellos era una potencia a tenerle cuidado. Esos pequeños detalles. Y de allí pasaron 68 años prácticamente para que ellos se apoderaran en 1899 desde esa misma tesis de Kissinger, que los que tenían legitimidad de acción y de poder eran las grandes potencias. De la misma manera, esa misma visión la tenía el juez ruso, porque pensó, no le podemos entregar en el tribunal arbitral entre Venezuela y Reino Unido, representado por Estados Unidos, por representantes. Tribunal estaba formado en nuestros representantes, todos eran norteamericanos. Entonces, el juez ruso consideró que Venezuela no estaba preparada para asumir una tarea, el control soberano de una región estratégica. Y prácticamente casi le entregan hasta el Orinoco, hasta la boca del Orinoco al Reino Unido. Eso tiene que ver con esa visión geopolítica que todavía existe, que la maneja la Unión Europea, la maneja Israel y la maneja Estados Unidos. Eso sigue vigente. No tenemos la legitimidad, no tenemos la fuerza. Somos pueblos sin fortaleza científica, cultural, política. Para ellos eso no cuenta. Entonces, sin embargo, a contraposición a eso, hay que decir, estamos hablando del primer punto, hay que decir que la gesta de independencia de América Latina, que fue, como todos sabemos, iniciada por nuestro padre Simón Bolívar, generó una interrupción absoluta sobre ese modelo de dominación eurocéntrica. Ahora, si uno se pone a estudiar los libros de historia o geopolíticos de los grandes historiadores o geopolíticos, cientistas militares de Europa, no va a encontrar lo que eso significó. Y por eso nosotros tenemos que escribir, los historiadores, los militares, los diplomáticos, tenemos que escribir sobre esa historia. No se encuentra. Sí se pueden encontrar algunos artículos que para la época escribían cómo soldados austríacos, alemanes, prusianos se fueron acercando por sí mismos a América Latina, a la región, pues América, para sumarse al ejército bolivariano de Bolívar, a lo que había significado, pero está escondido. No señalan la dimensión, no expresan, no reconocen lo que significó. Porque una cosa es que ellos se reconozcan la soberanía y el respeto entre las naciones, entre los grandes poderes europeos, con la paz de Westfalia, pero otra cosa es que en las colonias convertidas en naciones soberanas, con posibilidad de ejercer su autodeterminación, de ser libres. Son cosas que están allí, parte de la geopolítica. El otro punto que creo que es importante señalar, como la geopolítica y la energía. ¿Cómo lo planteamos? Porque la energía es muy amplia, vamos, de la perspectiva petrolera, evidentemente. Venezuela nuevamente marca un antes y un después. Así como lo hizo en el siglo XIX, también en el siglo XX. ¿Qué pasa en Venezuela en el siglo XX en la geopolítica del manejo de los hidrocarburos?
Bueno, es Venezuela la que promueve la creación de la OPEP en 1960. Hay un hecho histórico para la humanidad que fue la creación de Naciones Unidas para promover la paz y la seguridad del mundo. Son sus dos grandes principios esenciales. Preservar y mantener la paz del mundo. Y así se desarrolla la Carta de Naciones Unidas, hermosa, de verdad que hermosa. Pero estaba el equilibrio de los poderes jugando en el momento de cómo se procede. Una cosa es la carta y luego cómo se procede a la toma de decisión. Pero en relación a la geopolítica y la energía, resulta que las grandes reservas conocidas de la perspectiva de la ciencia y la tecnología estaban en el Medio Oriente, pero también en Venezuela. Venezuela se descubrió a principios del siglo XIX, XX, 1900 y tanto, tal vez antes, el siglo XIX, inclusive, en la hacienda del Táchira, Iquitrán, creo que era el nombre. Pero no tenía el peso geopolítico, la fuerza, ese descubrimiento extraordinario, sino posteriormente. Pero resulta, para hablar desde la perspectiva geopolítica y no nacional, que luego de la creación de las Naciones Unidas no hay nada más desafiante para el modelo existente, para el orden mundial existente que la creación de la OPEP. Los países productores y exportadores de petróleo, la mayoría en el Medio Oriente, pero en Venezuela. ¿Y quién fue el padre de la criatura? Un venezolano, Pablo Pérez Alfonso. Y de verdad fue un trabajo diplomático para que los países como Arabia Saudita, Kuwait, todos los que tienen las grandes reservas, Irán, Irak, desafiaran al imperio norteamericano y hacer una organización de tal magnitud. Posteriormente a eso, todos sabemos que tiene que ver con la geopolítica y tiene que ver con el dominio de algunos. La guerra de Yom Kippur, 1973, donde los países árabes, miembros productores de petróleo, embargaron al mundo occidental. Los embargaron. Es decir, Europa dejó de recibir las compras de petróleo, de crudo, el acceso a esa energía importantísima para el desarrollo industrial, pues. Y Venezuela es a partir de allí que prácticamente, aquí está la compañera de PDVSA, ahí hicimos juntos un posgrado con Mieres. Es a partir de allí que Venezuela se gana el título como tal de fuente segura y permanente, fuente segura energética permanente para Estados Unidos, porque, por supuesto, que esa fue una decisión de los países árabes miembros de la OPEP que decidieron en la guerra de Yom Kippur, cuando Egipto y Siria tuvieron el valor de enfrentar a Israel, ellos decidieron usar lo que tenían para neutralizar a Israel y a Estados Unidos, porque siempre estaba allí presente. Y Venezuela no, pues estamos aquí en América Latina y siempre todos sabemos, se activa un conflicto, una crisis, como siempre estábamos acostumbrados en el Medio Oriente. Bueno, Venezuela ganaba porque los precios del petróleo pues se aceleraban. Ahora, después de eso, y bueno, y a partir de allí comienza Estados Unidos, bueno, antes de eso, a instalar todas sus bases militares en ese espacio geográfico estratégico para las rutas comerciales, las rutas de navegación, del transporte del crudo, un lugar estratégico per se entre Europa y África,
con Asia, la Europa, con Irán, Irak y Rusia, la Rusia del Este, el Asia meridional, todo un lugar estratégico de primer orden. Y Venezuela seguía siendo una región donde dominaba Estados Unidos, el rey de reyes. Pero hay un hecho que es muy importante y marca un antes y un después en relación también de la perspectiva geopolítica con relación a esta situación permanente geopolítica de 1973 hasta el año 1999, cuando Chávez llega por el voto popular, pero además decide la constituyente, pero además de la constituyente, algo que tenía escondido Chávez y no lo había dicho en su campaña, yo no lo recuerdo por lo menos, hacer la segunda cumbre de jefes de Estado, porque Chávez sabía que había encontrado arcas vacías, sin reservas, sin dinero, sin deuda. Pero además no solamente por eso, sino porque se planteaba Chávez un mundo multipolar. Levantar el sueño de Bolívar. Desde 1975 no se había podido dar la segunda cumbre de jefes de Estado para reforzar los compromisos y los acuerdos para mantener el control del mercado, de las ventas, del crudo y de los precios. Venta y precios, de alguna manera, por supuesto, están correlacionados. ¿Y qué hace Chávez? Chávez, él mismo fue a llevarle prácticamente la invitación a todos esos países miembros de la OPEP, porque no creían en Venezuela. Irak, en ese momento, tenía sanciones por el Consejo de Seguridad. Pero como las sanciones, Chávez, muy inteligente como era, Medina Rubio, sanciones del Consejo de Seguridad contra Irak, y no podía nadie acercarse porque estaba cerrado el espacio aéreo. Chávez dijo, bueno, está bien, por el espacio aéreo yo no lo había violentado, pero por tierra sí. Eso fue tan importante, esa cumbre de septiembre del año 2000, porque era para el 99 por la tragedia de Vargas y todo lo que ocurrió, fue suspendido, pero se efectuó. Y eso tensó, porque todavía tenían dudas el gobierno norteamericano de quién era Chávez. No lo entendían muy bien, no lo comprendía, pero cuando efectivamente hace posible esa cumbre y entiende que se trata justamente que Venezuela, que era una de las que había debilitado a la OPEP hasta ese momento, porque no respetaba las cuotas de producción de la OPEP, sino que las incrementaba para bajar el precio, y ya todos sabemos lo que ocurría en nuestro país. Bueno, para ellos fue estratégico, prácticamente existencial, porque el dominio, la fuerza energética y el poder de Estados Unidos estaba allí. Además de sus armas, pero el poder energético está allí, el control energético está allí. Son 19 emplazamientos. En pequeños países, uno se pone a verificar, dice, como países chiquiticos, poderosos, porque son productores y exportadores de crudo, tienen hasta 4 o 5 bases militares. Bahrein, que es una cosita así chiquitica, al frente de Irán, pero chiquita, es la sede de la quinta flota, donde se mueven todas las bases militares norteamericanas hacia Europa, hacia África, hacia donde sea posible. Evidentemente no era cualquier cosa lo que había hecho Chávez desde el punto de vista energético. Eso marcó, así como fue la creación de la OPEP, el embargo por parte de los países árabes, y esa segunda cumbre marcó de verdad definitivamente dónde se ubicaba a Chávez como figura política. En la Cancillería, cuando el embajador, por ahí está Nelson, no sé si se fue Nelson Rodríguez, que me estaba acompañando por ahí.
En la Cancillería, en el primer periodo de gobierno del presidente Chávez, y fue en los primeros años, José Vicente Rangel, el canciller, se creó una unidad en en viceministerio entre otras cosas, evaluar cómo está evaluando el mundo la constituyente, desde tres puntos de vista. Chávez como figura política, la constituyente en sí misma como un modelo realmente revolucionario, porque ni siquiera la constituyente originaria de la Revolución Francesa pudo estar a la altura de los principios y el método a lo que se estaba haciendo en Venezuela, y luego sobre la realidad de Venezuela, si lo entendía el mundo o qué se decía sobre eso. En la única región donde denostaban completamente de la constituyente de Chávez y todo eso era en los países andinos, y un silencio, uno que otro, pero había mucho silencio en Estados Unidos sobre lo que pasaba, lo que estaba sucediendo en Venezuela. No se atrevían a medir exactamente, estaban estudiándolo, qué es lo que estaba haciendo Chávez allí. Entonces, nosotros podemos pasar al tercer punto que es la geopolítica y Venezuela en estos momentos. Venezuela está enfrentando, ay, no, no, perdón. Venezuela está enfrentando las consecuencias, entre comillas, de lo que hizo de la gesta de independencia de Bolívar, de nuestro proyecto cultural. Lo estamos enfrentando nosotros, por obvias razones. Todo lo que se ha logrado hacer en revolución, particularmente, no solamente la constituyente como modelo democrático, que ya es bastante, como modelo democrático, protagónico, no representativo, lo que eso significa. Una pequeña anécdota, porque eso ayuda a la comprensión de lo que eso significa, sobre todo a los muchachos, que es importante que sepan lo que estamos haciendo nosotros por el futuro de ustedes. Yo estuve en la OEA por 5 años, en la misión de Venezuela ante la OEA, y en una oportunidad, el embajador Valero no estaba presente y me pidió a mí que estuviera en el Consejo Permanente. Y ese día, en el Consejo Permanente de la OEA, como la representante de Venezuela en ese momento ante el Consejo, en ese momento el Departamento de la Democracia de la OEA presentó un cuadro con todas las elecciones de jefe de Estado que se iban a dar en la región, América Latina y el Caribe. Y yo busqué, dije, pero aquí no están los Estados Unidos. Pensé yo y pedí la palabra. Entonces, bueno, a mí me parece interesantísimo, pero no veo por qué no está la fecha de elección del presidente de Estados Unidos. ¿O es que Estados Unidos está renunciando a la democracia? Yo no lo sabía, pero parece que causó una conmoción, poco un silencio, porque Estados Unidos paga, más allá de su cuota normal, financia a ese departamento de la democracia representativa para hacer misiones de observación, y dependiendo si le gusta o no, el fulano que van a elegir, hacen informes favorables o no. Nosotros lo vivimos, yo lo viví allí en uno de esos seminarios que hace la OEA con ONGs. Por supuesto que nosotros fuimos, eso fue después del golpe contra Chávez. Entonces, esos lugares que eran para las ONG, pero los estados podíamos, las delegaciones podíamos participar o estar presentes. Yo entré y me senté. Bueno, era después del golpe contra Chávez. Entonces, recuerdo que estaba una ONG de Canadá y el evento más inmediato que se iba a dar en Venezuela era el referéndum revocatorio. Y estaban allí para igualar la participación en Venezuela. Y esa ONG canadiense dijo que ellos iban a ir para desconocer el resultado. Caramba, yo digo, entonces, ¿cómo es eso?
y señaló que ellos, además, antes que yo hablara, que ellos habían usado los fondos que le daba Estados Unidos y su gobierno de Canadá para promover esas situaciones. Lo dijeron abiertamente. Una ONG, que ahora no recuerdo el nombre, si lo veo, canadiense. ¿Qué hicimos nosotros? Nos vinimos, cuando se dio el referéndum, antes que se diera, nos vinimos para ayudar y alertar sobre lo que pretendían hacer esas ONGs. Iban a desconocer el resultado. Y estuvimos hablando con alguna gente allí que estaba presente, por cierto. Estaba Olga, ¿oíste? Olga estaba allí la amiga Olga Álvarez estaba en ese momento en el Consejo Nacional Electoral, allí la conocí. Y estuvimos hablando sobre eso, alertando sobre esa situación. Yo quiero remarcar con estas anécdotas que no es que sean importantes per se porque las estoy contando, sino son situaciones. Y Venezuela, el organismo internacional, que era el responsable de garantizar la hegemonía norteamericana en la región, Venezuela la desafió y se fue, denunció el tratado. Y Venezuela salió, pero había razones para hacerlo. Yo honestamente creía que había que quedarse de la pelea, pero también había razones para irse de la OEA y desmontar eso como lo quiso hacer también Correa. Un organismo que desde allí nosotros vivimos cómo Estados Unidos participó en el golpe contra Chávez, el secretario general de la OEA, César Gaviria. No es que me lo contaron, lo vivimos. Y cómo los países del Caribe y Brasilia, cuando César Gaviria se sentó, pidió la palabra para decir, perdónenme, porque había una reunión del Consejo sobre el golpe contra el presidente Chávez. Pidió la palabra y dijo, lo que pasa es que quiero informarles que el presidente ¿ah? Pedro Carmona mandó una información que el embajador de Venezuela ahora es fulano de tal, Felipe Pereira, que algunos lo pudieran conocer. Felipe Pereira era el segundo de misión, un diplomático de carrera como yo, pero era la cuarta de verdad, mentalmente la cuarta. Y un argentino dice, che, ¿quién es ese boludo? Yo leí el esposo de esta. Es decir, ya tenían ellos todo preparado, bien organizado. Estaba hablando que ellos participaron, eran parte del golpe, no querían hacer la reunión del Consejo Permanente para evaluar la situación y aplicar la Carta Democrática Interamericana, que fue hecha contra Chávez. Pero la cosa de la vida que se fue utilizada por vez primera para defender la democracia venezolana. Eso es así, son muchas las historias que podemos señalar. Y desde ese momento Venezuela quedó marcada. El proceso revolucionario, ¿quién puede tener duda que Chávez lo asesinó? Lo asesinaron. ¿Qué pensaban ellos? Chávez se negó al ALCA, que era el proyecto de dominación absoluto que tenía Estados Unidos. Con esto voy a terminar. Se negó, lo desmontó el ALCA. Desafió a la Organización de Estados Americanos. Promovió CELAC, UNASUR, Petrocaribe. Yo no sé si ustedes, los estudiosos de la geopolítica, recordarán que el mismo día, en los días de la creación de UNASUR, activaron la cuarta flota. Entonces, lo que queremos decir con esto es que tenemos que entender que hay una situación compleja ahorita, que Estados Unidos no está en su mejor momento. Hay una desintegración, en mi opinión, hay una desintegración de este modelo. Hay la disputa por una nueva hegemonía, pero la hegemonía de un mundo que cree, como bien lo reseñó, además de Chávez, pero en estos momentos, hablando de esto, la reunión de la
asociación la Organización de Cooperación de Shanghái, a mí me emocionó mucho. ¿Por qué? Porque ellos le están hablando al mundo. Tuvimos una conversa acá, Juan Carlos y yo, sobre eso. Y yo le dije, mira, le habló al mundo, no le habló nada más a los países integrantes de esa organización. Le habló al mundo, de hecho. Trump cayó en crisis, desapareció 4 días. Nadie lo veía y todo el mundo pensaba que estaba muerto. Es decir, lo que significó y qué fue lo que dijo. La creación de un mundo multipolar. La iniciativa gubernamental global, fundamental en el derecho internacional. El respeto a la igualdad soberana de los estados. En la multipolaridad, en el bienestar de los pueblos, fundamentado en el derecho. Eso es sumamente importante, contrario a lo que pretende Donald Trump, absolutamente contrario, antagónico, con grandes debilidades, porque todos lo sabemos, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? Bueno, apoderarse de las reservas venezolanas. Eso, ahí no hay tutía. Está utilizando el argumento de Kissinger, el modelo democrático, el tema del narcotráfico, porque no puede decir, como ya lo dijo, como candidato en su país, como candidato a la presidencia, cuando dijo, ¿por qué le vamos a pagar el petróleo? No tenemos que pagarles el petróleo, nos los agarramos y punto. Y en enero, en el 2020, Medina Rubio, él inició la agresión contra Venezuela en el año 2020 y él inició su gobierno en el año 2016. Pensaba que Venezuela era mango bajito y lo inició la agresión brutal, pretendiendo y movió buques de guerra, pero la situación que tenía en su país era menos grave de la que tiene ahora. Pero ahorita está desesperado, necesita de alguna manera un elemento que le permita unificar su país. Su país está económicamente colapsado, financieramente colapsado. Pretende, con los recursos nuestros energéticos, levantar vuelos. Tiene un enfrentamiento con todos los gobernadores demócratas y tiene una acusación brutal, grotesca, en relación al informe Epstein. Y de alguna manera quiere procurar una excusa estratégica para dominar y oscurecer, desviar la atención de su país. Y tenemos por otro lado la Unión Soviética bastante debilitada, y no por los sucesos de los últimos tiempos, que ya venía debilitada, su sumisión a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos le dice, si no pagan, no hay OTAN. Estamos viendo lo que sucede en Francia ahorita. Alemania colapsó por la falta de los recursos energéticos y Venezuela aguantando y resistiendo extraordinariamente bien, pero con gran debilidad. El hecho que Brasil haya impedido nuestra entrada a los BRICS es una gran debilidad para ellos, porque Venezuela pertenece espiritualmente. ¿Quién le va a negar lo bailado a Venezuela? ¿Quién inventó la multipolaridad? No, Bolívar. Chávez lo hizo posible. Chávez lo hizo posible. Fue un enfrentamiento a esa visión hegemónica dominante del siglo XIX. Entonces, bueno, compañeros, disculpen, esas son algunas de las opiniones que quisimos levantar. Las bases militares en la región son importantes, aunque no son numéricamente tantas como existen en Europa, en Alemania, en Japón, en el Medio Oriente, en los otros países de Europa. Están presentes Puerto Rico, Canadá nuevamente se articulan, Cuba, que es la más histórica, las bases, cuasi bases, como dicen algunos, en Colombia y en algunos lugares de América Latina, Argentina ahora. Inclusive Sao Paulo tiene una presencia importante militar del gobierno norteamericano. Hay un desafío, vamos a ver qué sucede en Brasil, no todo está dicho, pero a nosotros nos corresponde resistir. Y una manera de resistir, yo digo una manera de resistir, primero la información y la conciencia política. Eso disuade
la unidad nacional que se ha levantado, la reserva activa que se ha activado, la milicia y los que se han inscrito, los voluntarios que se han inscrito en los últimos tiempos, es algo que a ellos los demuele. Y tenemos que preservar esta patria. Nosotros, y ahora sí termino, ¿qué está proponiendo el PPT? Nosotros tenemos una propuesta y la hicimos, tenemos dos propuestas. Una, y yo creo que si ustedes lo consideran, pudiéramos discutirlo con más fortaleza, con más tiempo, quiero decir, y más organizado. Nosotros estamos elaborando un documento bastante completo, pero creo que pudiéramos incluirle otros elementos para denunciar a el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pamela Bondi y a Marcos Rubio en la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque existe un convenio de Naciones Unidas contra el genocidio firmado por Estados Unidos y firmado por Venezuela, donde se permite cuando existan situaciones como la que hemos vivido nosotros, pudiéramos denunciar. Evidentemente no va a pasar nada sobre esto, pero es un golpe, la disuasión, un acto político. Y el otro que propusimos ayer en un programa, que si ellos están diciendo que el tema no es el petróleo, sino que Venezuela está involucrado en negocios, en la ruta del narcotráfico hacia Europa y hacia Estados Unidos, cosa que no es cierta, porque el foro, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo niega siempre, siempre. Pero además la Unión Europea, inclusive informe de la CIA, del FBI, no aparece Venezuela por ninguna parte. Entonces, ¿bajo qué argumentos ellos hacen una acusación semejante y mueven? Ya se están duplicando los buques de guerra. Hasta hace unos días eran 3 destructores, 3 buques anfibios de asalto, el, el, el submarino nuclear que nosotros lo alertamos en el primer momento. ¿Por qué? Porque efectivamente pudieran ser submarinos que tienen un sistema nuclear para mantenerse mucho tiempo bajo el agua. Resulta que ese, de acuerdo a la empresa que lo fabricó, señala que tiene misiles con ojivas nucleares. Y eso violenta el Tratado de Tlatelolco de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, y ellos son firmantes del protocolo número 2, así como son firmantes de genocidio, contra la Convención contra el Genocidio, contra la delincuencia transnacional y con otras convenciones. Entonces nosotros estamos pidiendo, lo propusimos hace poco en un programa, que Venezuela le diga a Estados Unidos, está bien, vale, vamos a reunirnos en la oficina de Naciones Unidas contra el delito, contra la droga y el delito, o en la oficina que ellos quieran para escucharlos a ver cuáles son sus preocupaciones. Pero no me vengas con esas historias mal montadas. Desmontarlo, porque lo único que nos queda es desmontarlo, desafiarlo, disuadir, y eso es como una activación permanente, y creo que nosotros dejamos abierto esa posibilidad, Carlos, por Carlos, llevar ese documento a la fiscalía, que no sea una propuesta del PPT, sino de muchos de nosotros, que nos duele. ¿Cómo no nos va a doler lo que nos han hecho? Nos tiene que doler y yo tiene que sentir la fuerza de una institución que pasó con los iraníes, con todo respeto, que los quiero mucho. Mataron a Soleimani y nosotros conversando con unos amigos iraníes le decían, pero pidan la extradición la cabeza de ese tipo. No lo van a hacer, pero no importa. Que pidan la extradición de Donald Trump, a que él acá. No lo van a hacer, no importa, pero lo estás desafiando. Existen instituciones nacionales, existen instituciones internacionales y existe un pueblo decidido a ser libre. Gracias. Muchas gracias a la diputada Ilenia Medina. Hoy no llegó el tercer Medina para hacer otro Medina, ¿no? El presidente del Centro Internacional Miranda.
Pensé que había llegado ya. Bueno, en todo caso, eh, muchas gracias a Ilenia de nuevo. No nos queda sino escuchar entonces las preguntas y los comentarios que tengan ustedes hacer. Paso. Si los Estados Unidos controlan la tecnología de la producción de petróleo y la comercialización, ¿para qué necesitan invadir a Venezuela? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta en esta. ¿Quién controla el mercado de petróleo? Quien controla el mercado de petróleo controla la soberanía económica y política de los productores. Desde luego. Saludo. En el momento actual, Venezuela está enfrentando las consecuencias de un gobierno supremacista de los Estados Unidos, dadas las inmensas reservas petroleras que Venezuela posee. Más que una pregunta, es un comentario. Pienso que podemos derrotar a ese supremacismo estadounidense en el ámbito diplomático, ya que el gobierno estadounidense actual no respeta el derecho internacional. Si puede añadir algún valioso comentario, estaremos agradecidos. Bueno, sobre la pregunta, que es más que un comentario, el momento actual Venezuela está enfrentando las consecuencias de un gobierno supremacista de los Estados Unidos, donde los instrumentos, en las inmensas reservas petroleras que Venezuela posee. Una pregunta en relación a si se puede presentar ese tema en el ámbito diplomático, siendo que Estados Unidos de alguna manera no respeta Naciones Unidas. Pues no lo dice Naciones Unidas, pero es eso. Mira, justamente yo creo que uno de los factores, disculpa, yo creo que uno de los elementos de esta situación coyuntural que vive el mundo, coyuntural lo decimos porque tenemos ya un tiempo tratando de que nazca este nuevo modelo, un modelo viejo que debe morir y otro que debe, ¿qué dice? Se está hablando aquí. Hola. Listo. Ok. Ok. Señalaba que. Ok, perfecto. Disculpe. Aquí todo ordenado con la cosa. Ordenada la cosa. Bueno, que un elemento que es muy claro es que en esta confrontación que vive el mundo por ese orden que no ha terminado de morir y otro que no termina de nacer, se dan estas confrontaciones. Esto teníamos que esperarlo. Lamentablemente, eso lo previó Chávez, una América Latina organizada, Petrocaribe que no existía, porque existe CARICOM, pero CARICOM le hablan duro, dos o tres y listo, ya no existe. Y es una fuerza importante CARICOM, los países del Caribe que se han organizado y han tenido un crecimiento importante, pero ahora están, bueno, de capa caída. El ALBA, UNASUR, CELAC, lamentablemente, lo que algunos dicen muchas veces, ¿por qué Naciones Unidas no actúa? ¿Por qué que deje de existir si no tiene, y rechazan la creación de Naciones Unidas? Y uno entiende el malestar, pero resulta que así como la CELAC, UNASUR, ALBA, Petrocaribe, ¿quiénes la conforman? Gobiernos. Gobiernos, los organismos internacionales son lo que son sus gobiernos, el equilibrio de fuerza de sus gobiernos. Entonces uno busca un poco más allá y además de la diplomacia tradicional, de la geopolítica, creemos profundamente en la democracia, en la diplomacia de los pueblos. El intercambio permanente, como lo dijo Chávez, lo dijo Fidel, es una realidad. Si hubiésemos tenido una relación más estrecha con Brasil y con Argentina, más estrecha, los pueblos. Yo viví 5 años en Brasil, ahí no sabía ni siquiera dónde quedaba Venezuela y tenemos frontera. Estamos hablando el siglo pasado.
el siglo pasado. Y Argentina igual, ambos votaban por Palestina, a favor de Palestina siempre. Es más, fue una comisión de América Latina la que decidió engañada crear el, el Estado de Israel, distribuir el territorio. Una de las primeras tareas que dieron en Naciones Unidas a América Latina. Entonces, la importancia de la experiencia, del acercamiento de los pueblos. Pues, tengo un presidente como este fulano, como Milei o como Bolsonaro. ¿Qué es lo que nos quieren hacer en Venezuela? Tener a la fulana esa, apátrida. Nosotros lo vamos a permitir porque aquí hacen una pregunta muy inteligente, pero si nosotros estamos dispuestos a venderle petróleo y además todavía, como dice la compañera, parte, no toda, de la tecnología norteamericana sigue prelando porque fue hecha así. Pero no solamente la tecnología, es que el modelo que existe de PDVSA fue hecho para que las distintas empresas de PDVSA que luego se unieron no se entendieran entre sí, donde no hubiese todo compartimentado, no había posibilidad de intercambio todavía. Una propuesta que hizo Patria para Todos es refundar PDVSA, porque tiene todavía la filosofía del negocio. Del negocio, cuando uno habla de negocio, uno dice uno para ti y uno para mí, o todo para mí y nada para ti. Es filosóficamente un error y ese es uno de los grandes desafíos y lo tenemos que hacer nosotros, pues. Chávez lo que hizo, lo mejor que hizo Chávez fue que ahora PDVSA, que estaba centrada en un estado dentro de otro estado, donde se repartían sus riquezas desde la perspectiva de la meritocracia, ahora iba a participar activamente en los proyectos sociales, pero no es suficiente, ya lo vimos. Entonces, es que quieren, efectivamente, la pregunta a quien la hizo, si nosotros estamos dispuestos, lo dice Nicolás, lo dice él, lo dice Diosdado, lo dice todo el mundo, nosotros no tenemos problema en vender, pero nos impusieron medidas coercitivas unilaterales. ¿Para qué? Siendo que nos afectaba también, pero el riesgo que Venezuela se empodere es mayor que ellos le garanticen la energía, porque ellos quieren seguir dominando el mundo y con el único país que puede realmente preservar ese dominio es con Venezuela, las reservas petroleras, pero además neutralizan, eliminan el proyecto bolivariano culturalmente, pero además el modelo. Nosotros pensamos nada más que es las reservas, el modelo democrático, con todas sus imperfecciones. Ese modelo de las comunas, donde la gente comienza a gerenciar, a planificar, no solamente por mi ombligo, sino por el ombligo de todo el sector que está allí, a producir, la nueva economía está allí. Eso tiene un valor extraordinario que nosotros tal vez no lo vemos con la misma dimensión que lo ven los compañeros afuera. Entonces, es parte de eso, es eliminar un desafío. Para ellos inaceptable lo que hizo Chávez y lo que sigue haciendo Nicolás Maduro. Cuando los desafió, el mundo estaba asustado cuando lo de las Torres Gemelas, que fueron ellos los que impulsionaron. Inventaron la tesis del terrorismo. Fueron ellos. Fueron ellos. El mundo estaba absolutamente mudo. Y fue Chávez que dijo, ustedes van a seguir bombardeando ese pueblo. No podemos usar el terrorismo contra el terrorismo. Es decir, los grandes desafíos, el ALCA, la creación de todos estos organismos internacionales, juntar a Japón y a Rusia, perdón, a China y a Rusia, no es cualquier cosa. Entonces creo que estas son las preguntas, ¿no? En todo caso, compañeros, los invitamos. El que se quiera anotar, vamos a apuntar pues a este proyecto de demandar. Podemos ponerlo a disposición de manera que se le pueda incorporar, porque nosotros hicimos grandes trazos de los delitos que han cometido contra Venezuela en el marco del genocidio, porque es genocidio lo que han venido haciendo contra Venezuela. Entonces, eso y lo de la reunión que esperemos que se dé en la Asamblea General de Naciones Unidas ahorita, donde Venezuela desafíe a Estados Unidos y diga, bueno, aquí está una mesa preparada. Ustedes tienen preocupaciones sobre el narcotráfico, vamos a sentarnos y vamos a escucharlo. De repente tienen razón, pero es una manera de desnudar el crimen de agresión
militar, porque ya el económico, el financiero, el político y el diplomático ya lo han hecho. La agresión militar, que es un delito en el derecho internacional. Gracias.